Record. Listo. Ya empezamos a grabar. Ahí ya te dice home. De una. Listo. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, sí, ahí estamos viendo. Listo, team. ¿Cómo van? Mil gracias por estar acá. Este taller es súper especial. Esta semana yo les había contado que estábamos muy enfocados en crear talleres alrededor de WhatsApp y algo que notamos ayer en el taller de Carlos Alarcón era que mucha gente tenía preguntas sobre, y en la práctica, cómo es que se crea aplicaciones que vivan en WhatsApp, que sean agénticas y cuáles son como esos learnings o esos patrones que tienen las mejores apps. Y pues hoy, gracias a Avi, podemos tener a Pedro Alessandri, y, o sea, es de las poquitas personas, de las mejores personas para contarnos de este tema. Él es de una de las personas detrás de Boti. Si no tienen contexto, porque la mayoría están en Bogotá y en Colombia, Boti es una herramienta de WhatsApp oficial de la ciudad de Buenos Aires. Y si no estoy mal, acá yo chequeo, son casi 26 millones de interacciones anuales tiene Boti. Entonces, pues es una cosa loquísima. Pero entonces, bueno, no les quito mucho tiempo. Eh, eso es, Mil gracias por estar acá en el taller de la Hackathon. Gracias, Bueno, Tomás. Y perdón, Pedro, antes de arrancar, quería solamente un mensajito muy breve. Yo soy Germán Rueda, yo soy vicepresidente de Transformación en AVI y quiero dar la bienvenida y me alegra mucho tenerlos acá. AVI es sponsor de la Hackathon y estamos muy emocionados de todo el interés que ha generado y estoy segurísimo que se van a construir cosas increíbles este próximo fin de semana que viene. Nosotros en AVI llevamos un buen rato metiéndole bastante a la inteligencia artificial, creo que desde el día cero con temas como más complejos de lo que hemos visto en estos últimos años con IA generativa, pero de verdad que hemos visto cómo la tecnología nos está ayudando con los procesos legales, atender mejor a los clientes, la predicción de precios, y hacemos esto no porque sea como chévere o esté de moda, sino porque de verdad creemos que la IA bien usada puede cambiar la vida de millones de personas y creo que hoy vamos a ver un ejemplo específico con lo que nos va a compartir Pedro. Em, para nosotros, obviamente, todos van a tener libertad de construir con lo que conecten. A nosotros, obviamente, nos importa muchísimo el ecosistema inmobiliario. La vivienda creo que es uno de los motores de crecimiento y una de las bases que tienen las personas para construir y desarrollarse en todos los sentidos, no solamente desde como la gestión patrimonial, pero es la base para temas de salud, de educación, de como el desarrollo de las personas. Entonces, pues esperamos que con esta charla se puedan inspirar. Pedro es un crack en esto, ha sido ahorita nos va a contar de todo lo que han construido con y sin inteligencia artificial. Y pues además que no solo sabe de esto, sino que se ha metido en cómo usarla, cómo resolver problemas reales, porque esto es lo que les queríamos traer con Tomás en toda la coordinación de la hackathon, era las herramientas para que pudieran de verdad construir cosas prácticas y reales. Y solamente un agradecimiento especial, Pedro, porque hoy es feriado en Argentina y se está tomando tiempo de su día personal y de su familia para poder estar aquí compartiéndonos su conocimiento. Así que todos aprovechen, pónganse cómodos, tomen nota y espero que salgan con las mejor energía y las mejores ganas de construir cosas espectaculares en esta hackathon. Así que ahora sí, adelante, Pedro. Muchas gracias. bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por la oportunidad desde ya. Y bueno, mi familia está contenta porque estoy encerrado acá en donde trabajo, así que mi hija está durmiendo y mi esposa está viendo un capítulo de una serie. Así que en realidad me funciona positivamente este trabajo. Bueno, insisto, gracias por la oportunidad. Acá me gustaría aclarar que sí me enfoqué en hacer una presentación reducida para que esto pueda ser una interacción rápida también y que puedan preguntar todo lo que quieran. La presentación tiene más que nada que ver con contar algunos casos de uso de cosas que tenemos desarrollados o ya en producción, de dónde de dónde les estoy hablando, de dónde trabajo y también hacia dónde estamos yendo en materia de aplicaciones, de hecho, y un nuevo norte que le estamos dando a la ciudad en materia de canales digitales. Entonces voy, sí, a compartir. Bien. A ver.
esto por acá. Ahí están viendo, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, solo como introducción, mi nombre es Pedro Lizandi, soy subsecretario de Ciudad Inteligente en la Secretaría, vamos a decir, hoy en la Secretaría de Innovación y Transformación Digital. Esto a ustedes no les interesa mucho, pero en el gobierno de la ciudad está existiendo una fusión de dos áreas históricas de tecnología. Una es la Secretaría de Innovación, en donde hoy administrativamente es de donde dependo, y la otra es la Agencia de Sistemas. Carlos, perdón, Germán, de hecho, vos a Habana lo conociste y es un ex secretario de Innovación. Esto se está fusionando para hacer una nueva área de tecnología que se llama TECO. Y a ustedes no les cambia nada, pero en principio a nosotros es un gran paso porque dejemos de ser dos áreas que están haciendo, no compitiendo precisamente, pero sí esta organización nos da más facilidad y eficiencia a la hora de hacer un montón de cosas. Pero sí, ahora, solo para hacer esa introducción, em, trabajo con Boti desde 2020. Nos tocó darle un crecimiento y me tocó formar parte del equipo que le dio un crecimiento exponencial a Boti. A ver, fue una pieza clave en todo lo que fue el proceso de pandemia para la ciudad. La ciudad orientó 100% de su operación digital sobre Boti. Por eso llegamos a tener, ahora estamos hablando de 22, 24 millones de conversaciones anuales, que de hecho ya este año vamos a hacer un poco más de un 50% más. Pero en 2021, por ejemplo, solo tuvimos 22 millones de conversaciones en enero. O sea, en ese momento se usaba muy fuertemente. Entre pushes, resultados de testeos, un montón de operaciones. Digamos, el construir un chatbot tiene un montón de ventajas. Una muy grande para los tiempos de gobierno es el time to market. O sea, esta posibilidad de construir algo y que rápidamente una interfaz que ya está instalada encima en un dispositivo, o muy probablemente esté instalada, es una ventaja competitiva ridícula. La ciudad entendió eso muy bien en 2018 y en 2020 en adelante hicimos un foco muy grande en lo que es que esta sea una experiencia fundamental e incluso principal para los vecinos. Es por eso que seguimos incorporando, bueno, acá vale la pena aclarar que un chatbot va a tener siempre un core en donde se construyen las dinámicas, las implementaciones, etcétera, pero después van a existir, según el país y la región, los canales principales a través de los cuales se interactúa con ese core. Yo entiendo acá, corrígeme, pero en Colombia se usa mucho WhatsApp también, ¿o no? 100%. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, el canal principal era hasta hace muy poquito, hoy sigue siendo, pero con mucha competencia, iMessage. Entonces, puede cambiar un poquito el canal a través del cual se interactúa con un chatbot. Sin embargo, el core y el desarrollo siempre va a estar construido en una lógica muy parecida. Y lo que ocurrió en 2023 fue nosotros veníamos trabajando de una manera y en 2023 llegó una cosa medio mágica que fue ChatGPT y la IA generativa. Y de repente teníamos tocándonos la puerta un montón de empresas de tecnología. En 2023 todavía pocas, en 2024 y al día de hoy son dos o tres empresas de tecnología por día que vienen a ofrecer algo de estos. Este evento me encanta y vamos a hablar un montón de IA. Realmente no se imaginan la cantidad de empresas y proyectos, sea de gobierno o de proveedores, que quieren hacer algo con IA, porque realmente es la revolución industrial de la cual se está hablando tanto. Entonces, construimos un chatbot, lo hicimos crecer y en 2023 llegó una tecnología que dio vuelta al mercado, que en 2023 todavía no estaba madura. Eso nosotros, para ser claro, la sociedad trabaja con IA incluso en 2020. Cuando hablamos de un vehículo mal estacionado, tenemos al día de hoy con un producto de Microsoft, Azure Vision, una implementación de reconocimiento de imágenes para que en Boti vos podés, entre un montón de cosas que hace, sacar una foto de un auto que está mal estacionado y hacer una denuncia. Lo que hacemos es con una IA detectar que es un auto efectivamente y que hay una patente leída y verificada. Entonces,
Lo que tiene que ver con IA, propiamente dicho, como rama de la tecnología, no es precisamente, o no fue en ese momento precisamente una novedad. Lo mismo nuestro proceso de control biométrico también tiene un motor de inteligencia artificial de fondo. Sin embargo, todo lo que es IA generativa, esa rama de la IA, es lo que explotó en 2023 y nos rompió la cabeza. Y nos rompió la cabeza porque lo mismo que sucede hoy, hay una... A ver, el momento que empezamos a ver el resultado que podía dar con proveedores y casos de uso reales, entendimos que de acá a 1 o 2 años, en ese momento, nuestra manera de construir un chatbot y nuestra manera de encargar la construcción de una conversación y una implementación tecnológica iba a cambiar al 100%. Y la verdad que ese pronóstico estuvo bastante bien, porque nosotros, les voy a contar un poquito cuál es nuestra estrategia de desarrollo, pero efectivamente la industria y particularmente los chatbots van a cambiar y cambiaron la forma en la cual pensamos y construimos. Pero obviamente bueno, por las dudas, ¿hay alguna duda hasta acá de lo que es porque para mí lo que tiene que ver con IA generativa es un antes y un después en cómo se construye y se piensa un chatbot. Y ahí, como por ahí, no sé si tienen alguna duda de cómo se construyó hasta ahora, si les interesa saber un poquito más, o si ya tienen contexto de cómo funciona un chatbot en cualquier lugar del mercado, perdón, cualquier lugar del mundo, eh, y quieren despejar alguna duda o alguna consulta. Porque podemos hablar de eso y después hablar de ella. Si no, sigo, me meto de Me mucho. gustaría, Pedro, preguntarte, antes de entrar a IA, uno tiene que tener cuidado al crear chatbots, como el orden en el que se envían los mensajes, como que no le llegue, uno envíe algo antes, pero le llegue después de otro mensaje, o eso es como automatizado ya, digamos, WhatsApp no lo brinda. No, perfecto. Y ahí separo lo que fue pandemia del resto del universo de comunicación. En pandemia estaba bien que un vecino reciba por 17 lugares distintos un resultado de un test o una fecha de vacunación. Esa fue la única vez histórica en la que la ciudad rompió con esa regla. Ahora, lo que es el ordenamiento de la comunicación, justamente para no ahogar al vecino en mensajes y convertirnos en spam, está muy bien controlado porque la OTI es el único chatbot de la ciudad y está gestionado por un único equipo. Con lo cual, todo lo que es comunicación desde WhatsApp, estrictamente con toda la efectividad que tiene y los resguardos que hay que tener, eh, no puede salir de un equipo que no sea nuestro, con lo cual nosotros ordenamos el flujo de mensajes, ordenamos las colas de mensajería para que no haya una saturación en el canal, pero al mismo tiempo que el mismo vecino no reciba distintos mensajes al mismo tiempo o más de un lugar. Y hacemos una coordinación específica con el resto de los equipos de comunicaciones de gobierno, como son los que gestionan redes o el mail oficial de comunicación. Entonces, para evitarlo, nosotros controlamos el canal y también tenemos una metodología para ordenar y frenar para que no se sature la cabeza de ese vecino. Que chévere que esté así organizado. Costó un montón, Daniel, ¿eh? No creas que esto fue una cosa que todos nos pusimos de acuerdo. Aparte, ¿está grabando esto? Bueno, no lo difundan por las dudas tanto, pero obviamente, justamente ahí es donde, a ver, esto es sector público, ¿no? Pero en las corporaciones grandes pasa lo mismo. Hay recelo justamente de quién tiene qué rol y qué responsabilidad. Y obviamente Botic cumple mucho a veces la función de comunicador, con lo cual muchas veces se tentó en llevar el producto a un área o a otra. De hecho, si es un comunicador, podría estar en un equipo de comunicaciones o una secretaría distinta a la de innovación. Sin embargo, el aspecto tecnológico y justamente el time to market es una ventaja tan grande en todo lo que construimos que siempre tuvo sentido que exista acá. Y el tiempo nos fue dando la razón, incluso ahí donde la complejidad decrementó e incrementó al mismo tiempo al momento de implementar el chat, con todo esto que vamos a hablar de ella. ¿Alguna otra pregunta? Por lo menos de la era pre-IA generativa. Voy a aprovechar, perdón, yo estoy en mi casa. Voy a aprovechar y voy a prender un poquito la luz. Entonces, en 2023 nos toca la puerta Microsoft y nos dice tenemos justamente este modelo para presentar, que en ese momento era GPT. Ah, ¿alguien dijo algo? No sé. En 2023
Microsoft nos hace una presentación, una demo de lo que es el modelo en ese momento era un Early Access de GPT-3. Se pasó por 3.5 Turbo, 4.5 4 Turbo, el modelo o Mini Plus, y hace un par de días nada más el GPT-5. Pero lo importante en ese momento, en 2023, viene Microsoft y dice, bueno, ok, tenemos esta tecnología, la estamos empezando a liberar en el mercado y necesitamos generar casos de uso de alto impacto en donde el sector público es un lugar en el que nosotros queremos apuntar. Porque obviamente nuestro atractivo es que tenemos un alcance grande y monopolizado. Somos el único estado y tenemos a toda nuestra población de una manera u otra para poder facilitar un canal y una herramienta. Entonces, en esa tentación, empezamos a hacer un trabajo con Microsoft. Em, La implementación costó. Digo, hoy, a diferencia de cómo funciona hoy una implementación de esta tecnología, piensen que esto se empezó a hablar justamente en agosto de 2023, en donde todavía ni los técnicos en Estados Unidos terminaban de entender la tecnología. Los de Argentina tampoco existía un proveedor ya de esto, porque en realidad era directamente Microsoft ofreciendo la tecnología, y nosotros tratando de definir un proceso y encarar el paradigma de lo que representaba. Entonces, lo que sabiamente tomó un equipo previo a mí como decisión fue encaremos como norte la implementación de algo que no toque información sensible. Digo, si vamos a tocar una tecnología que va a dar una respuesta a nombre de la ciudad, lo que sea que vayamos a tocar por un montón de aspectos de sensibilidad, de seguridad, digo, no podemos de una utilizar esto para dar información. Pues ni siquiera se estaba hablando tanto de transaccionar. Y acá es donde doy una diferencia importante en lo que es la complejidad de la implementación de un agente. Eh, a mi entender, y habiéndolo implementado, hay tres niveles distintos de complejidad entre un agente. Y ni hablar de lo que es la interacción entre los agentes y cómo se implementa. Pero con la tecnología de hoy, la agente más simple de implementar va a ser el que se entrena para dar una respuesta. El punto intermedio va a ser el que dinámicamente, a través de una integración con un servicio, obtiene información. Y el agente más complejo va a ser el que va a intentar transaccionar en un sistema. Esas son tres cosas distintas. Para turismo lo que hicimos fue empezar por el primer paso, eh, alimentar a un motor de inteligencia artificial generativa, a un modelo, con la información de eventos y un montón de aspectos de turismo y cultura a este modelo, para que si un vecino le preguntaba qué hacer este fin de semana, si tiene poca plata en dónde está, si tiene mucha plata, le gusta más el teatro, lo que fuera, que a partir de toda esa gran base de información pueda dinámicamente generar una respuesta. Entonces, en esa construcción, al haber elegido un caso de uso seguro, pudimos aprender a dominar la tecnología y a definir también el proceso y la metodología para llevarlo adelante. Cosa que no es que vino en un manual, se hace así y listo. Entonces lo fuimos aprendiendo y lo dominamos, vamos a decir. Insisto, tomando de base un caso de uso seguro, porque creíamos también que aún implementando algo como turismo, no podía haber mucho riesgo en la respuesta. Sin embargo, y acá ya me empiezo a meter un poquito en la implementación de lo que fuimos aprendiendo, que hoy es muy loco porque hoy ya esto tiene nombre y son cosas conocidas en el mercado. No sé si alguno que ya haya trabajado e implementado esto conoce el concepto de guardrails. Básicamente lo que nos pasó es lo siguiente. Se construye un modelo, se entrena y funciona bien, pero nosotros tenemos una particularidad. Nosotros si la respuesta que da gobierno es mala o es políticamente incorrecta, en 10 segundos llega en Twitter y en 10 minutos empieza a rodar la cabeza de alguien. O sea, imagínense un modelo hablando mal de un barrio, diciendo si un barrio es inseguro o no, si un jefe de gobierno fue mejor que otro. Bueno, aún habiendo tomado como norte la construcción de esta implementación de generativa sobre información segura, los modelos tienen la particularidad justamente de que pueden irse del foco en el que el tópico en el que uno los empieza a construir. Y ni hablar, bueno, el concepto
no sé cómo sería, es delusional en castellano, es como empiezan a, no me acuerdo en castellano cuál es el nombre, pero alucinaciones, ahí está. Cuando el modelo empieza a alucinar, puede incluso responder a cualquier cosa. Entonces, imagínense el impacto, ya acá me pongo con sombrero de negocio, vamos a decir. No es lo mismo que diga una tontería, una implementación de un chatbot de IA generativa de un banco incluso, a lo que puede causar en el canal oficial de Ciudad, en el chatbot oficial de la ciudad. Entonces, en ese sentido, se empezó a hacer un trabajo metodológico que después se tradujo en tecnología de detectar cuáles eran, bueno, palabras de odio, temas sensibles, temas que podían llegar a generar un conflicto si se daba la respuesta, para limitar la implementación de este agente de turismo al tópico específico. Bueno, ese trabajo que se empezó a hacer en 2023, hasta incluso mitad de 2024 cuando llegó a producción esto, es lo que hoy se conoce como la construcción de los guardrails, que son las guías que limitan al modelo para que responda sobre una cosa y no sobre la otra. Entonces, creo que en tres lugares distintos del mundo se estaba aprendiendo este concepto también. Y todos lo íbamos aprendiendo y dominando para ya empezar a pensar en los próximos casos. Em, Construimos el modelo, lo entrenamos. Al día de hoy tiene una ingesta automática a partir del gestor de contenidos de la ciudad, que es ni más ni menos que un Drupal, un gestor de contenidos estructurado. Todos los días a las 6, 12 y 9 de la noche obtiene información del sitio donde se carga información y entrena un modelo en donde estamos teniendo más o menos 10.000 consultas por mes y con una valoración muy positiva de los vecinos. De hecho, esto si después quieren lo pueden probar. Y esa fue la primera implementación de un agente que hoy en día sigue con un modelo actualizado, con una depuración de prompting y de contenido constante, y sigue en uso. Ahora voy a contar las que vienen, pero hasta acá por lo menos alguna consulta. Pero de pronto, como el equipo que está aquí conectado va a estar construyendo en un periodo corto muy breve. Eso es Ok, el próximo fin de semana, la hackathon. De pronto, chévere empezar a hablar como en términos más prácticos de la experiencia, de qué les funcionó, quizás que tal vez no deberían hacer, como errores comunes, o como de pronto para entrar un poquito en la parte más técnica, práctica, que la gente pueda aprender de tu experiencia y le sirva para la construcción el próximo fin de semana. Ayer tuvieron una charla ya con Carlos Alarcón de Platzi, que creo que entró en un poco más de detalle a hablar de como opciones para construcción. Él nos habló del Agent Development Kit y otras cosas como más específicas. Entonces creo que sería valioso y de pronto Tomás o los que están conectados me corrigen o me complementan. Creo que sería valioso conocer ese aspecto de tu experiencia en el desarrollo de Boti para que ellos las puedan tomar y construir cosas muy buenas el próximo fin de semana. perfecto. Sí, desde ya acá me sirve la orientación porque puedo hablar de la estrategia en un gobierno o en el privado y puedo hablar a nivel tecnológico. A nivel, bien bajo nivel tecnológico, nosotros tenemos tanto este como los otros dos agentes que acá dice que están en desarrollo, pero en realidad ya están en producción para obtención de información de trámites y para información de accesibilidad, más la posibilidad de transaccionar en el de trámites. Estos tres agentes principales y dos que sí están en desarrollo fueron construidos con el stack tecnológico de Azure, que técnicamente es el stack tecnológico de OpenAI, son los modelos de OpenAI provistos por Azure. Acá van a encontrar que sí, de hecho hicimos pruebas de concepto muy avanzadas con AWS, en donde ellos tienen, bueno, usamos Bedrock y Anthropic. Acá a través de Azure consumimos lo que son los modelos de GPT, todos los que les fui contando. De hecho, la semana pasada Sam Altman eh, anunció la llegada de GPT-5 y al día siguiente yo ya tenía las keys para usarlo en producción. Con lo cual, si quieren un OpenAI se puede utilizar directamente a través de la compra y el stack tecnológico y la información y documentación que proveen ellos. Microsoft
y Azure específicamente, la visión de Azure es un gran proveedor de este mismo stack, como por ahí más información y recursos, e incluso unos free trials que se pueden usar. En el caso de Amazon también, y acá digo, hay modelos, digo, porque a medida que implementen, van a descubrir también que los agentes se deben pensar idealmente monotópicos, o sea, que tengan un único uso, especialidad o tópico específico, y sí generar una relación entre agentes que den una respuesta completa, en donde por ahí un agente se dedica a obtener información de una imagen y otro se dedica a tomar esa información y convertirla en una solicitud o en un reclamo, por ejemplo, algo que literalmente estamos haciendo. Lo que va a pasar también es, hay ciertas reglas en lo que es esta implementación. Hay dos reglas muy básicas para esto. Em, una, que es que cualquier implementación de IA generativa va a ser tan buena como la información o las bases de datos a partir de las cuales se nutra ese modelo. Con lo cual, si ustedes tienen un modelo muy bueno, pero tiene información dispersa en un Word, por ejemplo, probablemente pueda dar una respuesta básica, pero cuanto más estructurado, más ordenado esté, va a ser más rápido y más costo eficiente. Así que los datos son pieza clave. Y la otra regla básica en todo esto es que no utilices IA para algo que puede ser programado. O sea, básicamente todo lo que se puede inferir determinísticamente no debería ser eh, o- a- ya que todo lo que es IA generativa tiene un grado de probabilidad de respuesta y de repetición de la misma respuesta, se debe pensar para ciertos casos específicos de uso. Todo lo que sea, vos a una IA le puedes pedir que haga una cuenta matemática incluso. Eh, Sin embargo, la matemática es determinística. Bueno, excepto la parte probabilística. No, sacando esa rama, aún en la probabilidad hay un cálculo determinístico de esa probabilidad. Entonces, hay que entender bien el caso de uso. Bueno, un poquito, y ahora te doy la palabra, Simón. Entonces, entre stacks tecnológicos, nos fue muy bien con Azure, pueden utilizar el stack de OpenAI directamente, con AWS, Bedrock, y utilizando específicamente Anthropic, hicimos dos modelos, perdón, hicimos dos agentes experimentales. Hoy estamos haciendo algunas pruebitas también, incluso con Salesforce, con Agent One, creo que se llama la plataforma, eso es de la semana pasada. Y Red Hat también tiene una suite Einstein, buenísima. Eso, cada uno apuesta a algo distinto. Y en todos hay ciencia para la generación de los modelos, pero también todos proveen modelos de otro o un tercero. Creo que había levantado alguien la mano. Simón, Me pareció haber visto un Simón que había levantado la mano. Yo, qué pena, no. La duda que tenía ahí, Pedro, era, por ejemplo, parte de estas automatizaciones, utilizas N8N eh, o para crear pues estos agentes de WhatsApp, aparte de N8N, ¿qué más se puede utilizar? Si quieren usar N8N lo utilizamos para otra cosa. Nuestras implementaciones tienen una base de datos vectorial en donde la información estructurada alimenta la base vectorial junto al modelo genera la respuesta, esa es la arquitectura. Eh, y para articular toda la lógica, hoy tenemos desarrollos en Python, por un lado, y estamos usando una suite de LangGraph, que es tecnología framework open source, para la generación de múltiples agentes. En el caso de N8N, si el desarrollo lo quieren hacer a partir de eso, a mí me parece bien. Digo, eh, hoy N8N lo estamos empezando a implementar como un reemplazo casi directo de lo que era RPA, que es otra rama de la tecnología que está teniendo un cambio gigante. Lo que es Robotic Process Automation está teniendo un cambio muy grande también. Em, y lo tenemos implementado, de hecho, en producción en un filtro de mesa de entrada. O sea, la ciudad tiene que por ley habilitar dos o tres canales de mesa de entrada muy abiertos, donde no se puede hacer un formulario muy extenso. La organización y filtrado de eso en una plataforma lo hacemos con N8N. Así que perfectamente se puede utilizar. Hoy para estos casos, para la integración a un chatbot, no es necesario, porque es más pregunta-respuesta. Incluso las transacciones lo estamos empezando a hacer con un servidor MSP.
Muchas gracias. No, por nada. Pero hay de pronto un par de preguntas por curiosidad. Estaba jugando ahorita con Boti. Ustedes cubren una cantidad de temas. Salud, transporte, seguridad, turismo. Entonces, la primera pregunta es si los equipos van a estar construyendo soluciones, pareciera como que, o pues no sé, si hay, cómo es esa arquitectura, esa estructura, para que una IA o el bot pueda contestar cosas tan amplias. Vamos como primera pregunta y una colita es, vi que en la interacción de pregunta-respuesta hay como cierto, como rigidez, ¿no? Como que me da las opciones en términos de uno, dos, A, B, C y no lenguaje natural. Y quisiera preguntar de pronto ahí si haya algo como de recomendación para los equipos, de manera de simplicidad y agilidad, y no sé si es por consistencia de respuestas o qué, pero me gustaría conocer tu opinión frente a eso. Sí, porque es un paradigma, porque yo les dije, nosotros históricamente a nosotros nos metió una bomba esto, porque nosotros tenemos a Boti construido en tecnología previa de lo que son los agentes. Y hoy Boti, de hecho, lo que están viendo acá, tanto turismo, trámites, accesibilidad, un agente de asistencia social y uno para aprender inglés, que es un complemento a unas herramientas de educación. Todos estos son agentes implementados, pero representan como una locura un 5% de todo lo que responde Boti. El resto de Boti está implementado a partir de un motor de reglas, como se hizo históricamente en todos los chatbots. Entonces, llegar a que Boti sea, vamos a decir, 100% agentes o una combinación de agentes que se combinan para una respuesta, es algo que falta. Obviamente, si hoy naciera si yo tuviera que hacer un chatbot de cero hoy, tal vez lo orientaría a construir esto. Lo que tiene es que hoy estamos dando mucho contenido y servicio y transacciones. Vos puedes obtener una partida de nacimiento, hacer un reclamo, sacar un turno para darte una vacuna. Todo eso lo puedes hacer a partir de Boti. Y no necesitamos ni necesitaríamos hoy implementar una IA generativa o cualquier otro tipo de tecnología IA. Con lo cual, si te tengo que responder, yo creo que más bueno, por un lado, entender eso. Yo creo que va a haber una combinación, esta implementación y la evolución que vayan teniendo los chatbots día a día, va a ser una combinación de los motores de regla tradicionales con los agentes hasta que exista un ecosistema implementado, perdón, de agentes lo suficientemente grande y robusto en donde la respuesta la pueda dar siempre una IA. Mientras tanto, va a ser un camino evolutivo, más para quienes justo tenemos un elefante construido, como es el caso de Boti. Y acá lo digo, vamos a decir entre comillas, como algo negativo, porque justamente, como ya existe, no, si yo lo tiro abajo, necesito un año para construir un montón de agentes y un montón de cosas y frenar a Boti y no hacer nada. Entonces, al momento de implementar un chat, yo, por un lado, sí les digo, creo que probablemente un buen servicio sea una combinación de agentes de, de agentes que estén generando una respuesta, donde se combinan a lo sumo agentes que convierten información, proveen un servicio transversal versus agentes especialistas en un contenido, en un tópico. Eso ya, digamos, en Internet hay mucha información sobre arquitectura de agentes, pero el mundo IA generativa va a convivir, por lo menos por un periodo, con el mundo motor de reglas tradicional. Así que eso yo te diría que es nuestro norte sí es virar a un modelo, de hecho lo que estamos apuntando a fin de año, eso si me queda tiempo lo voy a contar, lo que estamos apuntando acá a fin de año es que la respuesta, la primera respuesta de Boti sea de una IA generativa, aun si después se deriva un motor de reglas o alguno de los agentes ya implementados. Pero después viene el otro punto que es que, ojo, porque no todos los vecinos saben, en este caso nuestros vecinos o la implementación que hagan, no siempre nuestros usuarios saben todo lo que se puede hacer. Entonces, de hecho, nosotros encontramos, estamos haciendo un A/B testing muy bueno para todo esto, pues automáticamente todos piensan, bueno, una generativa que responde todo lo que fuera. Pero cuando entras y ves una pantalla en blanco con un buscador, no sabes todo lo que puedes hacer precisamente. Menos si puedes hacer un montón de cosas. Pero yo creo que va a haber y de hecho nuestros vecinos muchas veces en el A/B testing, por ejemplo, casi la mitad prefiere recibir opciones de cosas para hacer versus escribir abiertamente. Entonces, lo que a muchos por ahí, o los más tecnológicos que pases este grupo, nos resulta más lógico y más simple de tirar información, pues ya nos acostumbramos por ahí ya después de un año y medio o dos a interactuar de cierta manera
con ChatGPT, con Gemini o con todo, o con Llama, con cualquiera de todos los que tenemos, o Perplexity. Son justo los cuatro que estoy usando bastante seguido. Eh, para la población general, esto todavía no es una experiencia tan común del día a día, con lo cual las opciones y la guía del paso a paso y el orden estricto para resolver algo muchas veces es una mejor experiencia. Pues es un proceso, tirarse de cabeza una cosa, este es el futuro, también estoy, sorry, yo no me imagino, por ejemplo, un fin de 2026 o un fin de 2027 con las cosas como están hoy. Ahí sí me imagino un mundo 100% de agentes y un ecosistema desarrollado en donde interactúan agentes, servidores, MCP y sistemas centrales obteniendo y dando respuestas. Pero hay que transitar eso. Nicolás, ¿qué quieres decir? ¿Quieres preguntar? Hola Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la info. Yo veo que dentro de No. Boti hay como un menú. Ese menú, si lo selecciono, si selecciono una opción me lleva a otro menú, luego puedo llegar a otro menú. ¿Qué parámetros de Sí, diseño se tienen en cuenta pues, para limitar esa cantidad de opciones, para ver los caminos que puede recorrer el usuario? es que es un desafío hoy, ¿eh? Nosotros crecimos tanto, pensá que son 600 potenciales árboles de decisión. Entonces, nuestro problema hoy, pensar que en una web, eh, un- eh, esto es un gobierno de una ciudad relativamente grande, eh, entonces damos mucho servicio y hay un montón de información. Si vos esto lo llevas a la web, sí, ese mismo árbol extenso que tiene. Por eso, en realidad, la implementación, nosotros estamos diciendo de diciembre, pero es más probable que sea septiembre, octubre, la implementación de una IA generativa arriba de todo. La arquitectura es, nosotros principalmente, bueno, hay dos reglas simples. Las opciones nunca terminan siendo más de 7 u 8. Y después el modelo de implementación, que lo definimos nosotros, es de onboarding, superaperturas y aperturas. O sea, el onboarding va a ser siempre lo que dinámicamente más se utiliza. Eso ustedes pueden apuntar, o sea, en lo que sea que construyan van a ser los casos de uso típicos en donde se hace la primera implementación y el acceso rápido. Digo, yo estoy buscando esto, nada más lindo que decir hola y que aparezca una arriba de todo alguna de las opciones que vos estás buscando. Entonces, el onboarding es la pieza base de la arquitectura de conversación, sea con AI generativa o no. Y después lo que vas a tener son, nosotros llamamos superaperturas y aperturas. Una superapertura, por ejemplo, educación. Si vos a Boti le decís educación, por ejemplo, vas a entrar casi en el Ministerio de Educación y todo lo que se puede responder alrededor de eso. Eso lo llamamos superapertura, en donde si vos querés inscribir a tu hijo, o obtener un resultado de un examen, o conocer el calendario escolar o algún evento de educación, o ir a alguno de los espacios educativos abiertos que tiene la ciudad, vas a ir a una de las aperturas. Cada apertura es lo que es la construcción de la conversación en Boti que da respuesta a un tópico. Entonces, fíjate que ahí se te va armando un poco como un árbol, de hecho, es el árbol de la estructura. La subapertura es la primera división grande, a medida que te metes en alguna de las ramas de ese árbol, empiezas a armar las distintas respuestas. Es literalmente un árbol. Ok, y digamos, esa teoría detrás, ¿es algo que ustedes han desarrollado con experiencia o se han valido de algunos estudios o, digamos, dónde se puede encontrar esa información teórica? Sinceramente, lo definimos nosotros, sí, por compartir el caso Boutique, que es eso. Eh, y Germán, yo creo que yo puedo compartir, por ahí hoy se me complica, pero de acá al lunes puedo compartir algunas conversaciones, documentos, templates de cómo nosotros armamos históricamente conversaciones en Boti. Buenísimo. Insisto que esto es cómo lo veníamos haciendo. Te puedo dar un ejemplo de cuando vos decís infracciones, te muestro cómo está construido, lo puedo usar de template, pero no es algo súper secreto, no es tecnología industrial. No es lo mismo a lo que estamos construyendo o hacia donde estamos mirando para IA generativa, donde ya hay otras metodologías en el mercado, etcétera. Pero todavía están en definición también. Buenísimo, gracias. Pedro, perdón, me surgen un montón de preguntas y quiero aprovechar al máximo que tenemos aquí conectado. El, y lo estoy pensando como en recomendaciones para estos equipos que van a estar construyendo. Una de las cosas que creo que
dos de las cosas que me he llevado de otros talleres, una, a nivel de recomendación es no hagan sobre ingeniería para las soluciones. Tú de cierta forma nos lo mencionaste también. Hay cosas que quizás haga más sentido es algo estructurado y no arriesgarse a lo que le pueda botar uno una idea por su Literal. construcción. Entonces eso es como algo que nos han dicho. Otra que me pareció interesante y lo mencionaste por encima es el uso de MCPs. Ya hay MCPs que lo pueden ayudar a los equipos a operar de una mejor manera y de pronto más consistente. Entonces no sé si de pronto, como por esta línea, ¿qué cosas le recomendarías, o sea, al equipo que está aquí conectado? Pilas que esto es como un error común o no se vayan a meter por esta o que puede que sea una perdera de tiempo. ¿Sí me entiendes? Como que No, lo de esa entiendo. experiencia que están teniendo, ¿qué nos podrías dejar como... Ayer tuve una hora y media de discusión por este tema. No puedo creer que hoy en feriado tenga que volver a hablar de este tema. Eh, Básicamente, Lo el, siento, muchas gracias por... no, no, pero es increíble, no lo puedo creer. Los MCPs. Sí, y acá es donde justamente, a ver, la tentación de conocer una tecnología y ver un caso de uso casi demo en el mercado siempre va a ser atractiva. Yo, en tecnología siempre los espejitos de color existieron históricamente, siempre. En este caso, un poco mi argumento, ¿qué es lo que pasa? Como nuestras transacciones hoy son relativamente simples, nosotros estamos apuntando a un par de casos específicos. Mira, voy a volver a compartir un segundo para que tengan contexto de algo que estamos construyendo. No me voy a explayar mucho, así podemos hablar un poquito más, pero la ciudad está yendo más allá de Boti. Estamos homogeneizando todos los canales de la ciudad. Esto es un prototipo básico, de hecho, esto ya evolucionó un montón, pero la idea es, perdón, sí, dentro de las cosas que vienen, más allá de lo que a mí más me gusta, que es que toda nuestra web, nuestra app y Boti hablen, tengan la conversación en el foco y que se vean y se interactúe de una manera idéntica. El primer caso de uso grande que estamos implementando es el de que vos puedas sacarle una foto a una lámpara rota o en la calle o basura tirada, residuo diseminado. Y, no estaban viendo, perdón, No, ¿no? todavía no. Ya. Me faltaba perdón, me faltaba un botón share. Entonces, solo a modo de contexto, la ciudad está yendo a homogeneizar todos sus canales, insisto, no voy a repetir. Eh, en todos los canales, la idea es que el foco esté en la conversación primero, la acción mucho más grande. Lo que es que cada un audio, decir tengo este problema en este lugar, o lo que fuera, y generar automáticamente en nuestro sistema de reclamos un reclamo propiamente dicho. Ahora, esto, lo que acabo de escribir, tiene un montón de, la IA viene a simplificar un montón de lo que es la experiencia del canal, pero una vez obtenida toda esa información con IA generativa, se llama un solo servicio, a un solo endpoint que hace el reclamo y se asocia al BID, al ID del vecino acá en la ciudad. Todo esto fue para contar primero un poquito hacia dónde vamos y así cerraba la presentación, pero también para decir, los MCP servers están buenísimos, pero se tiene que justificar dentro de tu estrategia. Si vos finalmente te vas a integrar a un servicio lineal simple que no tenga tanto cambio de lógica o una necesidad de pensar dinámicamente, ahorrar tanto tiempo, tal vez te termina siendo más costoso. A mí lo que está pasando es esto que mostré recién, lo están viendo para diciembre. Es súper agresiva la fecha, hay un compromiso político muy grande, hay presupuesto, pero no de mujeres, no hacen un bebé en un mes. Ese me parece en planificación lo conocen todos en todo el mundo. Y acá lo que me pasa es
no estoy dispuesto a esta estrategia súper compleja, sumarle la improbabilidad de una capa más en donde no hay un win tan grande. Entonces, lo que quiero decir es, si tienen un caso, una implementación en donde construyen, no están jugando con sistemas legacy, piensen que mi escenario también es jugar con sistemas legacy, sistemas más modernos y sistemas inmaduros, porque se hace poco. Entonces, sumarle a eso una capa de improbabilidad, como puede ser la interacción con una IA, con un MCP, puede ser un riesgo de proyecto. Hoy, insisto, acá esto lo tengo muy fresco porque lo discutí ayer literalmente. Eh, Hoy no tengo un universo tan grande de agentes y mi complejidad ya está dada por un montón de cosas en donde no necesito complejizar cargar un formulario. Porque es un, insisto, es un endpoint que siempre tiene el mismo contrato con la misma información y muy poquitas restricciones. Entonces, en ese caso, si vos querés, si naciera, ojo, y acá no me quiero contradecir, pero si yo naciera, si hoy en su caso, tuviera que nacer una aplicación, probablemente ya la haría pensando en un modelo de IA, interactuar con un MCP o lo que fuera. Lo que hay que entender bien es cómo va a funcionar todo ese ecosistema. Si todo lo que estás construyendo es de cero de tu parte, y tal vez te conviene, te es útil separar en equipo, separar en desarrollo y usar un MCP. Si ya tenés un desarrollo, una construcción y sistemas legacy o menos legacy que están funcionando, tal vez no es el mejor primer paso, porque es sumar probabilidad a la probabilidad y puede ser mucha improbabilidad. ¿Se entiende un poquito lo que quiero decir? Y de pronto para parafrasear, a ver si recogí la idea. Obviamente ustedes como bot están en una situación que tienen que lidiar con sistemas legacy, pero estos equipos van a estar construyendo, no van a tener como esa limitante. Entonces la invitación es, piensen muy bien, porque sí hace sentido, pero toca tener muy claro para qué y en qué situaciones. Entonces no es como una, por defecto, úsenlos, pero sí aprovechar los servicios que existan para tampoco reinventarse cosas que puede que funcionen muchísimo más Sí, fácil. sí, ¿Sí? perdón, ¿Sí es eso? sí, sí, perdón, pero en ese sentido yo me manejo mucho con esa estrategia, porque soy también responsable de construirlo y llevarlo en tiempo y forma a una fecha. Y si encima están haciendo una hackathon, está bueno también no pisar el palito, como decimos acá, en la tentación de simplificar algo y en realidad lo complejizas. Entonces, y lo que me da bronca es que hasta hace nada ya era hacer un agente que pueda dar ya era lo suficientemente atractivo y ahora le queremos meter ya los MCP adelante de los legacy. Para eso, para que sepan, sí, MuleSoft, que es un ISV conocido estándar de mercado, justamente con Salesforce está implementando una combinación de ISV con MCP. Esto va a empezar a ser estándar de mercado. Entonces, sí es el norte y en corto o mediano plazo se va a empezar a construir y pensar así. Pero hoy ya mismo hay que pensarlo por ahí dos veces. Súper. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Nos quedan unos minutos, no sé si de pronto haya otras o Pedro haya algún tema adicional que quieras tocar. Mira, si quieren, sí, o sea, les puedo contar con un poco más de detalle hacia dónde estamos yendo. Desde ya, si tienen preguntas, pueden hacer en cualquier momento. Pero entonces sí voy a hablar un poquito en detalle de este diciembre 2025. No me deja dormir, pero básicamente la ciudad, por una cuestión de cómo se construyó, tenía una aplicación con un diseño, una web con otro, y a Boti, obviamente, Conversational First, donde se conversaba primero. La idea es, en esta nueva estrategia, el foco, por eso digo, llegó, Boti nació en 2018, evolucionó y creció mucho en 2020, desde 2023 habla en IA generativa en algunos campos, en algunos lugares, y ese es el norte. Los MCP servers del mundo también son el norte y es como se va a empezar a agilizar un montón de construcción y desarrollo. Eh, Hoy es un poquito más verde que el resto. Pero como es el norte, la ciudad tomó la definición de sí hacer esto como un norte específico de la experiencia, que cuando entres en la web de Buenos Aires Gobar, cuando entres en la app o cuando hables con Boti,
quien te da la respuesta siempre la genera el mismo motor, principalmente enfocado en IA, pero que después obviamente cada canal tendrá su ventaja. La ventaja de WhatsApp es que ya lo tenés instalado, la ventaja de la web no necesita instalar nada, la ventaja de la app es donde se puede dar la experiencia más completa. Y la idea es que justamente, más allá de poder implementar la conversación, la idea es que puedas hacer una gestión de credenciales verificables, entidad digital descentralizada. Eso es otro capítulo, otra cosa que tiene su complejidad también. Pero eso es algo que la ciudad impulsa mucho con un proyecto open source que se llama QuarkID. Poder gestionar más allá de la conversación, una experiencia mínima, trámites, reclamos, pagos y conocer información de áreas de gobierno. Estamos buscando tener unificado en un canal también con mucha IA, en formato redes sociales. Este prototipo es viejo, pero la presentación lo tiene porque lo estuvimos trabajando las 2 semanas. Pero bueno, sí hacer un foco de turismo y de descubrimiento como si fueran redes sociales a través del gobierno. Y por último, un modelo que estamos definiendo nosotros, el concepto de asistente, que puede tener más o menos IA. La idea es que funcione. Pues si hay desarrolladores acá, o bueno, mismo cómo funcionan las extensiones de Chrome o las extensiones de VS Code. La idea es que vos a tu aplicación de gobierno le puedas incorporar asistentes que le dan cierto comportamiento específico personalizado a tu aplicación básica. Y con eso sí, tener una experiencia específica, que las áreas de gobierno puedan construir asistentes y que incluso terceros del privado lo puedan compartir e integrar a esta placa base que sería la aplicación de gobierno. Y no mucho más. Buenísimo, Pedro, muchísimas gracias. No, Y por sobre todo nada. esto último, creo que es muy valioso ver hacia dónde van, como la evolución y distintas ideas. Todos estos espacios creo que son valiosos, sobre todo para los que están aquí conectados, que van a estar construyendo, darles ideas. Sí, el Eh, foco sigue siendo la conversación, me parece que eso no le cabe la duda a nadie. sí, Hoy los gigantes tecnológicos se están matando por predominar, o por dominar en realidad, y por repartir la torta, así que eso ustedes lo pueden usar a su favor para jugar con distintas tecnologías, distintos modelos, distintos free trials. Eh, Insisto con esos modelos, nosotros estamos usando un modelo de audio a texto buenísimo, se llama Whisper. Cada empresa tiene su ventaja, Llama es open source, Azure viene con unos free trials buenísimos, AWS es muy robusto, aunque puede ser un poco. Oracle tiene la posibilidad de tener modelos on-premise, lo cual tarde o temprano va a ser una regla, por lo menos para información sensible en banco, en sector público. Así que hay un stack grande y mucho más maduro de lo que era 2023 para jugar. Insisto con estos temas de, ojo con tener la información estructurada y actualizada y no volver probabilístico algo que es determinístico. súper, creo que ahí sobre todo ese último punto es muy valioso, no volver probabilístico, Sí. algo determinístico. Eso creo que es como el tagline de la sesión. Y perdona, Nicolás, yo voy a aprovechar porque vi aquí a Santiago Benavides conectado. Además de ser un amigo, él es Regional Partner de Meta y hemos venido hablando como en distintos frentes. Y para este Hablé bien espacio, del AMA, Santiago, así que no, y quería aprovechar para pedirle a Santiago y que tenemos aquí el equipo conectado. Una de las cosas que queremos es que la gente, como les decía al principio, salga inspirada y se les abra la mente para cosas que puedan construir. Y aprovechando que está Santiago, lo echo aquí al agua que nos cuente de pronto qué más han visto, además de lo que ha hecho Boti, que es espectacular. ¿Qué más han visto ustedes desde Meta que, como las implementaciones, no sé, más impactantes, como le quieran dimensionar? De una. Para dejarle aquí también como semillitas, además de lo que nos contó Pedro, a todos los que están conectados. Y perdón, Nicolás, que lo vi con la mano arriba, pero quería aprovechar que está Santiago acá conectado. De una, ya hermano, pues muchas gracias. Un gusto conocerlos a todos. Un segundito voy a presentar. Porfa, me avisa cuando vean mi pantalla. Ay, Ahí ya estamos viendo. ¿ahí ven? Sí. Listo. sí. Déjenme. Hago acá. Listo.
Bueno, nada, pues un gusto. Como dijo Germán, pues trabajo con Meta y la idea pues es mostrarles un poquito como tres casos de uso puntuales que traje. Creo que les, como dijo Germán, les va a abrir un poco la mente. Santiago Navies, Regional Client Partner. Voy a pasarme por esta. Este es el primero. A mí, la verdad, este caso me gusta mucho porque, a ver, es un banco en México, Norte, y esta es la vertical, digamos, de pensiones. Ellos después de la pandemia se enfrentaron a un reto y era que el call center se les empezó a estallar en llamadas, entonces quisieron ver, oiga, ¿cómo hago para disminuir eso, pero para mejorar el servicio y obviamente disminuir los costos? Entonces desarrollaron un bot muy conversacional donde permitía obviamente tener, atender preguntas, incluso hacer temas de papeleos, ya sea porque le pedían documentos a la persona o la persona necesitaba mandar también algunos documentos firmados, etcétera. Pero lo que más me impactó de este, y lo ven ahí en la fotico, es básicamente hay un voice note. ¿Y ellos qué hicieron? Había unas partes, digamos, del negocio donde sí o sí requerían antes que la persona fuera al banco para autenticar, digamos, como su identidad, o incluso llamar al banco y responder, como a una vez le pasa, cuatro o cinco preguntas de que el correo, cédula, etcétera. Pues acá lo que hicieron fue inventarse una manera de cómo el tema de seguridad, que era muy importante para esto, poderlo hacer a través de WhatsApp. ¿Y cómo lo hicieron? A través de notas de voz. ¿Qué hicieron exactamente? En su momento, cuando la persona iba al banco, porque pues antes de que implementaran esto, lo que hicieron fue poder grabar la voz de la persona cuando hacía unas respuestas, obviamente le pedían permiso, con el fin de que de tener la voz de la persona ya cargada en el sistema y en el momento en que estuviera hablando con el bot, ya sea que llegara una pregunta para pues, hacer la autenticación de su identidad, le pedían a la persona que mandara un mensaje de voz, hacían el match entre la voz del voice note y lo que habían grabado anteriormente, y con esto lograban identificar que la persona que estaba hablando por el chat era la persona pues, de la cuenta, ¿no? Con esto evitaban pues fraudes, que otra persona se hiciera pasar por otro. La verdad que a mí me impactó mucho porque creo que es empezar a utilizar WhatsApp en su máximo esplendor y no simplemente que sea escoger números o un tema, digamos, de pronto netamente conversacional, sino utilizar otras de las funciones. Simplemente datos curiosos, pues importantes, incrementaron, digamos, el uso o más bien la utilización de los clientes del canal de WhatsApp en un 55%, disminuyeron sus costos operacionales en un 35% y disminuyeron en un 18% lo que costaba atender a cada uno de los clientes. Entonces creo que este ejemplo me gusta bastante, mundo financiero. Ahora vamos a pasar a otro mundo que tiene que ver con el agro. Bayer, digamos que tiene una línea enfocada en agroindustria, también es en México. ¿Y qué hicieron? Básicamente ellos, digamos, como objetivo, como línea de negocio, quieren es entregar la información a los campesinos para que puedan tomar mejores decisiones, que al final sean más productivos. Y concretamente lo llevaron o lo pensaron para zonas de difícil acceso, ya sea de difícil acceso de las personas o en avión, etcétera, pero sobre todo que tuvieran difícil acceso de Internet. ¿Para qué? Ellos lo que querían era que estas personas tuvieran información y sobre todo información científica de cómo manejar, digamos, como sus siembras, sus campos, etcétera, y estuvieran bien informados. Por ejemplo, ¿qué hacían? Podían descargar reportes de cultivos, de reporte del clima, de pesticidas, pero además también les daban una guía en caso que tuvieran algún problema o en caso que quisieran saber algo, pues básicamente poder tener datos y herramientas para mejorar nuevamente su productividad. Es un canal que hasta la fecha, digamos que se ha calificado en un 75% de NPS, 71%, perdón, que es bastante bueno, es bastante alto. Eso quiere decir que sí está generándoles valor a ellos. El 41% afirma que le respondieron sus inquietudes a través de la automatización de WhatsApp. em, y más de 73.000 personas se volvieron activas usuarias, ¿no? Creo que esto es importante porque a un canal que digamos que no es generar casi que transacciones de temas económicos, ya sea que le compren algo, sí está generando valor en temas de información, pero sobre todo pudiendo llegar a zonas muy alejadas. Pensémoslo en Colombia, pues que acá hay muchas personas de Colombia. Esto puede llegar a ser un game changer para todas estas regiones que de pronto están desconectadas, que podemos empezar a ayudarles a dar como herramientas.
Y por último, un caso de Renault, este sí es un poquito más enfocado a ese mundo como comercial, pero creo que también es importante para que vean otro uso que hay. Y es básicamente, ¿qué quería Renault? Pues básicamente volverse más eficiente, pero también dar una mejor experiencia. ¿Qué estaba pasando? Los agentes, digamos, de esta marca estaban teniendo que atender muchas llamadas en el call center, no estaban dando una atención buena, digamos, como a las personas que realmente querían comprar el carro y por ende, pues no estaban logrando llegar a sus objetivos. Entonces, ¿qué hicieron? Desarrollaron un bot que los números a mí me descrestan y es este asistente tenía conocimiento de 350 temas distintos, llámese el color del carro, llámese la presión de las llantas, llámese qué tipo de radio es, bueno, como todos estos, digamos, como temas puntuales de un carro, que son muchos, pues este bot los sabía, los podía contestar y le podía ayudar a la persona, pero adicionalmente lograba responder los mensajes en menos de 20 segundos y estaba disponible 24/7. Básicamente se volvió un asistente y esto lograba mejorar el servicio, pero además logró que los comerciales como tal, o los agentes que estaban ya en los concesionarios o en la línea telefónica, se enfocaran en atender a las personas que realmente eran como calificadas, que tenían potencial de venta. ¿Qué hizo esto? Básicamente, eh, tres temas puntuales, redujo en un 93% el tiempo de respuesta a través de WhatsApp, redujo también un 35% la resolución de los problemas o inquietudes que tenían las personas a la hora de comprar o incluso evaluar la compra de un carro, pero adicionalmente se logró atribuir un 4% adicional en potenciales clientes a través de este canal. Entonces, esos son los tres ejemplos que les traigo. Oye, Nuevamente, muchas gracias, Santi. Y qué pena ponerlo. No podías aprovechar que estaba conectado para que nos contara otras cosas. Sobre todo cerrando que vimos pues toda la perspectiva desde servicio público que nos presentó Pedro y lo que nos muestra usted pensando en industrias, pues las tradicionales comerciales, pero también pensando en el agro. Y creo que eso es parte de lo que nos estamos soñando, que en esta hackathon salgan todo tipo de cosas espectaculares que van a cambiar pues, el país, y yo creo que apuntándole a la TAM. Entonces, gracias, Santi. Y no sé, ya para cerrar, Pedro, gracias nos extendimos unos minutos más, pero de verdad, muy profundo agradecimiento por tomarte este tiempo hoy en día feriado, por compartir tu conocimiento. Te vamos a aceptar la oferta de compartir las plantillas, entonces te estaré molestando el lunes para poder Sí, compartir esto también con el no hay resto del problema. equipo. Gracias, Santiago, por los ejemplos y gracias, Germán, por la invitación. A mí me encantan estos espacios, me encanta recibir preguntas para poder responder si puedo y si no, aprender también y conocerlos. Así que Súper, buenísimo, cuenten con lo que necesiten. vale. ¿Estás activo en redes sociales? ¿Te voy a buscar el equipo en algún lado? Sí, me pueden buscar en LinkedIn, estoy como Pedro Alessandri, si no me pueden escribir, acá se puede escribir. Sí, deberíamos. Si no es palessandri@buenosaires.gov.ar, mi email. Yo ahora te lo dejo escrito para que lo puedas compartir. Genial, Eso yo no tengo problema. fabuloso. Un millón de gracias, de verdad. Y no sé, Tomás, Bien, para y cerrar, que- ¿algún mensaje final? No, No, la verdad eh, dale, dale. está buenísimo que puedan encarar este proyecto tomando un poquito lo que conté, pero también pensando a partir de cuál es el norte, donde no se puede, donde no es necesario reinventar la rueda, pero donde sí se puede aprovechar toda esta tecnología para que ya nazca centrada en IA. Y insisto, cualquier cosita me pueden escribir. Ok. Buenísimo, buenísimo. Hey, Tim, mil gracias por estar acá. Germán, mil gracias por hacer que esto pase. Pedro, mil gracias por estar acá. Y Santiago, bacanísimo esa entrada así de sorpresa. Entonces, recuerden que esto queda grabado. Yo ya lo subo, me demoro tal vez 10 minutos mientras lo subo, pero igual se los mando por el grupo de la Hackathon y también lo actualizo en la página web. Cualquier cosa me pueden escribir al DM, al privado de WhatsApp si tienen preguntas del evento y ya, eso es todo. Cuídense. Gracias, Gracias. equipo. Muchas Gracias. gracias. Hasta Cuídense. luego.